Bueno, acá estoy de vuelta. Vamos a ver si esta vez funciona y si no, vamos a hacer lo que les acabo de decir, porque hoy estuve renegando todo el día con esto. Entonces, si hoy no funciona bien, para la próxima clase me iré a otro lado y bueno, daré la clase de otro lado. Estoy en mi casa, el otro día andaba sin problemas, pero hoy parece que no es así. Tuve toda la tarde con dificultades. Alejandro, Sí. ahí confirmo, bajé del campus la presentación y tiene el audio, funciona bien, hay que bajarlo. Perfecto. Bueno, vamos a tratar de ver si quizás con este tema de apagar la cámara y solo compartir, porque después de todo no necesitan que yo tenga la prendida, podemos mejorar. Bueno, ahí estamos compartiendo la presentación, ¿no? ¿La ven? Sí, ahí se ve. Sí, se ve. En modo presentación. Y acá es donde habíamos quedado recién, ¿sí? Entonces yo les estaba comentando, este tema. Me pasé adelante. Me cambié de página, un segundo. Bueno, les decía, estábamos analizando el propósito de la información y les estaba comentando que la contabilidad financiera apunta a dar información hacia terceros. Por supuesto que es información que nosotros también vamos a utilizar, pero la perspectiva es principalmente responder hacia terceros dando información de las características que se requieren. ¿Qué consideraciones podemos tener en cuenta acá? En la contabilidad de gestión o contabilidad administrativa o contabilidad de costos, nosotros vamos a usar las herramientas que sean más adecuadas para los propósitos que tenemos. O sea, vamos a utilizar la técnica que sea más efectiva para lograr lo que nosotros queremos lograr. Cuando estamos en la contabilidad financiera, nosotros nos tenemos que sujetar a una serie de normas contables que, si bien permiten ciertos grados de flexibilidad, establecen un marco normativo del cual no nos podemos salir. ¿Y cuál es el propósito de esto? El propósito de esto es que si esos terceros tienen que ver información de distintas organizaciones, les sería muy complicado, muy complejo analizarlas si cada una de esas organizaciones está presentando la información de la forma que más le conviene a esa organización. Por eso existen estas normas contables que deben ser aplicadas por todos los que presentan información contable. Te permite opciones, pero no muchas opciones. En cambio, en contabilidad de gestión, o contabilidad gerencial, o contabilidad de costos, nosotros podemos elegir la técnica que nos resulte más conveniente para el propósito de información que queremos lograr. ¿Se va oyendo? Sí, Perfecto. Bueno, entonces, vean ustedes aquí, usuarios principales. Bueno, ya se los estaba diciendo, la gerencia, la dirección en las organizaciones y los usuarios externos en el caso de la contabilidad financiera. Enfoque y énfasis. Esto lo conversamos el otro día, ¿sí? Nosotros principalmente vamos a utilizar estas herramientas de contabilidad de gestión pensando hacia el futuro. Por supuesto que también vamos a utilizar hacia el pasado, porque si hacemos control de gestión, utilizamos la información de lo que ya pasó. Pero tenemos un énfasis importante acerca de lo que va a pasar, ¿no? El presupuesto es una herramienta muy importante y que el presupuesto trata de mostrarnos hoy lo que esperamos que pase en el futuro. Mientras que
En el caso de la contabilidad financiera, casi siempre, salvo algunas excepciones, casi siempre tenemos información de lo que ha sucedido, en el pasado. Como decíamos antes, la contabilidad que hacen los contadores refleja las transacciones que ocurrieron antes. Si nosotros estamos trabajando en presupuestos, preparando reportes para toma de gestión, muy probablemente estemos tratando de ver qué es lo que va a pasar. Las reglas de medición y de información. Bueno, acá dice en esta presentación que se basan en un análisis de costo-beneficio. Nosotros lo que podemos decir, como lo veníamos comentando, es que buscamos utilizar la herramienta más eficiente para los propósitos de información y toma de decisiones que estamos persiguiendo. En cambio, la información de tipo financiera hacia terceros sigue las normas de información financiera, las normas de contabilidad. La mención que se hace aquí de que tiene que estar dictaminada por auditores externos es una cuestión de control que la vamos a ver más en detalle, la vamos a explicar más en detalle cuando veamos control de gestión. ¿Qué significa esto de los auditores externos? Lapso de tiempo y tipo de reportes. Acá lo que nos está indicando aquí es que los lapsos que cubren este tipo de reportes o de informes son muy variados, ¿sí? Si nosotros estamos en el campo de las finanzas y estamos, por ejemplo, tratando de controlar la tesorería, muchas veces el lapso que cubren los reportes puede ser hasta diario, ¿sí? Por ejemplo, nos ponemos en una posición de evaluar las proyecciones de un nuevo negocio, la inversión en una nueva empresa, el desarrollo de un nuevo producto. Podemos llegar a hacer proyecciones a muchos años, acá dice 15, 20 años, ¿sí? Pero bueno, frecuentemente hacemos proyecciones a 5 años y calculamos sobre ellas algunos datos que nos pueden interesar. Entonces, cuando nosotros estamos en la contabilidad de gestión, la dimensión temporal de la información, los reportes, la aplicación de las herramientas que vamos a utilizar dependerá de lo que estamos analizando. Si estamos tratando de manejar la posición de tesorería, vamos a tener que tener datos de muy corto plazo. Si estamos evaluando invertir o no invertir en una nueva empresa, el lapso es mucho mayor. Y la mención que se hace aquí con respecto a la contabilidad financiera, de que son reportes anuales o trimestrales, merece esta consideración. Generalmente cuando hablamos de balances, hablamos o pensamos en los balances de ejercicio. Esos ejercicios suelen ser anuales, o sea, de 12 meses, ejercicios anuales. Pero también con mucha frecuencia tenemos información trimestral, es decir, balances por un trimestre, son trimestrales. Generalmente lo que ocurre es que aquellas empresas que son abiertas quiere decir que cotizan sus acciones en mercados de capitales, ¿sí? Por eso abierta, porque cualquier inversor puede comprar una acción y es dueño, es propietario de esa empresa, por eso es abierta. Para actuar, para poder cotizar en esos mercados de capitales, siempre se pide información trimestral. O sea, no alcanza solo con dar una vez al año la información, sino que para que estos inversores tengan información no tan antigua, se pide que se presente información de tipo trimestral. Entonces, estos balances de la contabilidad que se presentan a terceros siempre van a ser anuales, pero en muchos casos se pide también trimestrales, y generalmente cuando se pide trimestral es por lo que les estoy comentando, porque es una empresa abierta y entonces tiene que mostrar su información a los inversores. En estos casos siempre se pide. Puede haber alguna otra situación que también se pida trimestral. Algún organismo de control puede pedir información mensual. No es muy frecuente, pero puede suceder que sea así. Las entidades financieras, por ejemplo, los bancos, al Banco Central le presentan, por supuesto, los balances anuales, pero muchas veces tienen que hacer reportes de información contable mensuales y hasta en algunos casos les piden posiciones diarias, pero son casos especiales, negocios especiales
donde hay algunas regulaciones también de característica particular. Bueno, implicancias de comportamiento es de alguna manera lo que estábamos diciendo, ¿no? El diseño de esta información, en el caso de la contabilidad de gestión, está apuntando a tratar de tomar mejores decisiones o controlar el desempeño de distintas áreas de la organización. En contabilidad financiera se le muestra la información, la situación patrimonial, los resultados y los flujos de fondos a los terceros y qué tipo de influencia puede tener esta información sobre la propia organización. Bueno, acá en esta presentación está señalado, ven lo que dice, que la remuneración del gerente a menudo se basa en los resultados financieros reportados. Esto se refiere a los bonos, o sea, con frecuencia los bonos que reciben la alta gerencia, y hasta en algunos casos la gerencia media, puede surgir de cierto desempeño que muestran los estados contables de publicación. Pero un efecto interno muy importante también que tiene esta información contable de publicación es que se utiliza esta información para la toma de decisiones acerca de la distribución o no distribución de dividendos. Es decir, cuando los accionistas, los propietarios se reúnen para resolver si van a darse o no dividendos, tomar esta decisión implica que previamente hubo ganancias, ¿no? Porque no se puede repartir si no se ganó. Pero habiendo obtenido ganancias, van a tomar la decisión de distribuir dividendos. El cálculo de esos dividendos va a surgir de balances de publicación, o sea, balances elaborados de acuerdo con las normas de contabilidad, no con las normas de contabilidad interna o gerencial, sino con las normas de contabilidad. De alguna manera acá los accionistas son como si fueran terceros. Y finalmente yo le agregué aquí este punto que dice información de tipo monetaria y física por un lado, y en la contabilidad financiera principalmente monetaria. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que lo monetario se refiere a que es moneda, son dólares, son pesos, son euros, son monedas. Pueden ser monedas de valor de poder adquisitivo histórico o reexpresado, ajustado por inflación a una determinada fecha, pero es moneda. En cambio, en los reportes de gestión y particularmente en los reportes de costos, convive información de tipo monetaria, pero también en muchísimas ocasiones hay información de tipo física. Esto de físico quiere decir que tenemos información relacionada con magnitudes físicas, como por ejemplo cantidad de materia prima, cantidad de productos, horas de trabajo de los operarios, horas de trabajo de las maquinarias, es decir, no es plata, sino son otras medidas que genéricamente nosotros les llamamos de tipo físico, aunque no todas sean tangibles, ¿no? Le decimos físico, pero bueno, por ahí es horas de trabajo, ¿viste? Y eso no se puede tocar, digamos, pero le llamamos también físico. Así que esto es interesante para tomar en cuenta, porque es así como vamos a trabajar. Nosotros vamos a trabajar principalmente con la columna de la contabilidad administrativa, contabilidad de gestión. Vamos a manejar muchos reportes que van a tener sustento o soporte en conceptos de contabilidad con la perspectiva de gestión o de costos. ¿Avanzo? Sí, profe, avanza. Bueno. Sí. Bueno, ahora nos vamos a meter las presentaciones que vienen de acá en adelante están relacionadas con las distintas formas de clasificar los costos, ¿sí? Algunas de estas clasificaciones son más fáciles de entender, son más intuitivas,
otras son un poquito más complicadas, pero nosotros tenemos que conocerlas, tenemos que conocerlas a todas ellas. Y aquí arrancamos por el concepto de costo directo o indirecto, que tal vez sea quizás el más digamos, complejo de entender, el más abstracto, ¿sí? Para hablar de directo o indirecto, bueno, tengamos presente directo, quiere decir que hay una vinculación estrecha e inmediata entre dos partes, digamos. E indirecto, cuando esa vinculación tan estrecha, inmediata, cercana, no ocurre. Pero ¿qué vamos a vincular? Bueno, por un lado vamos a vincular ítems de costos, o sea, costos relacionados con algún insumo, algún componente, el trabajo de las personas, el costo de los alquileres de una planta, las amortizaciones de los equipos. Y el objeto de costos puede ser muy diverso. O sea, nosotros podemos podemos estar trabajando, costeando productos individualmente, o sea, el objeto de costos en ese caso es una unidad de productos, o el objeto de costos puede ser la planta completa, a la cual le relacionemos algunos costos, o puede ser un centro de costos que hemos definido, una maquinaria, un sector, una división, un área, en fin, distintos objetos de costos. Entonces, la relación, ¿sí?, hay que medirla o hay que mirarla desde esa perspectiva. O sea, el vínculo que existe entre ese objeto de costos y el tipo de costos que estamos considerando. Fíjense ustedes, acá en este ejemplo, tienen tipo de costos, dice costo directo, ¿no? El acero y los neumáticos para fabricar un automóvil, ¿sí? Y el objeto de costos es un automóvil, ¿sí? Entonces hay una relación directa entre el acero necesario para hacer ese auto, los neumáticos necesarios para hacer ese auto, un componente que nosotros le podemos llegar a comprar a un proveedor, por ejemplo el tablero se lo compramos a un proveedor y va a tener entonces una relación directa con el vehículo, ¿no? En este caso es un auto. En cambio, los indirectos, ya no hay una relación tan inmediata, tan visible, tan estrecha entre el ítem de costo y el propio objeto de costo. Porque, por ejemplo, fíjense ustedes aquí que está puesto el arrendamiento de la planta, ¿sí?, donde se fabrica ese auto y otros modelos de automóvil. Bueno, este arrendamiento va a tener relación con varias líneas de producción de distintos autos, entonces no hay una relación estrecha con un automóvil de estas características porque en el medio hay distintos tipos de automóviles, ¿sí?, que se están fabricando. Entonces, por eso es indirecto. Y en esos casos de indirectos nosotros tenemos que utilizar algunas herramientas especiales en materia de costos que esencialmente son algunos criterios de distribución y atribución de costos. O sea, tenemos que ir llegando desde esos costos indirectos, generales, relacionados con varios sectores, hasta la apropiación, la aplicación al objeto de costos con que concretamente nosotros queremos costear. Y acá en el texto que agregué hay un ejemplo, por caso, de la energía eléctrica. ¿Ven? La energía eléctrica será directa a una maquinaria, un equipo, una máquina, si esa máquina la estamos considerando un objeto de costos y le tenemos que atribuir a ese objeto de costos el costo de la energía eléctrica. En ese caso, entonces, tendremos que tener la posibilidad de medir cuánto consume de energía eléctrica esa maquinaria para apropiarle de manera directa el costo de la energía eléctrica a ese objeto de costo que es, supongamos, esa maquinaria que la estamos considerando como un centro de costos. Pero si no ocurre de esta forma y nosotros tenemos una factura, digamos, de consumo de energía total para toda la planta, tendremos que ir buscando algunos mecanismos de apropiación y distribución para llegar a asignarle a ese objeto de costos el costo de la energía eléctrica. Y en ese caso, esa misma energía eléctrica, en lugar de ser directa, va a ser indirecta para esta maquinaria considerada como un objeto de costos. ¿Se llegó a entender?
perfecto. Sí, sí. Muy bien. Sí, sí. Avanzamos. Una duda. Los sueldos serían directos, ¿no? No, depende. Va a haber algunos sueldos que van a ser directos y otros indirectos. Para decirlo muy sencillo, después en los casos prácticos los vamos a ir profundizando. Los operarios generalmente son sueldos directos y los supervisores o gerentes son indirectos, porque el supervisor y gerente supervisa varios productos, varias líneas de producción, varios procesos, mientras que habitualmente a los operarios lo podemos ligar a una producción específica, a un sector específico o a un producto determinado. Así que en el caso de los sueldos, o sea, de la mano de obra, del trabajo de las personas, va a haber dos grandes categorías, digamos, los directos, que generalmente van a ser los que hacen la tarea operativa, y los indirectos, que habitualmente son supervisores o gerentes. ¿Está? Perfecto, clarísimo. Gracias. Bien. Bueno, vean Perdón, ustedes. ¿eso es según cómo esté ligado a la producción? ¿Se determina si es directo o indirecto? Exacto, sí. La afirmación que hice ahora al final es en general, ¿sí? Pero siempre tenés que ver lo directo o indirecto en relación al objeto de costos que estás considerando. Un solo producto, por ejemplo, al supervisor lo podés considerar directo a la producción de ese producto, pero si hay más de un producto, bueno, el supervisor puede estar atendiendo a la producción de varios productos, entonces ahí sería indirecto. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, veamos acá entonces ahora lo que tenemos en esta diapositiva. Esta es más fácil de comprender. Es la clasificación de acuerdo al comportamiento que tienen los costos ante cambios en el nivel de actividad. Y son costos variables y costos fijos. Si ustedes se van a la literatura, seguramente van a ver otras categorías, ¿sí? Algunas categorías intermedias, semivariables, semifijos, pero bueno, la idea central ahora es que nosotros entendamos esta gran división entre fijo y variable. Variable quiere decir que los costos variables aumentan si aumentan el nivel de actividad o disminuyen si disminuye mi nivel de actividad. La cantidad de ruedas de neumáticos que voy a necesitar va a depender de la cantidad de autos que voy a producir. Si hago más autos, necesito más neumáticos. Si fabrico menos autos, necesito menos neumáticos. Concepto de variable. Lo fijo, bueno, el alquiler de la planta que mencionábamos antes, ¿sí? El alquiler de la planta va a ser siempre el mismo, independientemente de que haga 100 unidades o 1000 unidades. Si un mes produje 100 y el otro mes 1000, el alquiler de la planta, así como también la amortización de las maquinarias y un montón de otros conceptos de costos, va a ser fijo, no va a cambiar. Pero esta es la visión de los costos variables y los costos fijos totales, lo que está puesto en esta columna. ¿Ven? Costo variable total. Crece la cantidad y el variable total va aumentando. Acá crece la cantidad y el costo fijo total permanece constante, es una constante. Esta es la visión desde la perspectiva de costos variables y costos fijos totales. Pero nosotros tenemos que tener presente qué pasa si la perspectiva con la que lo miramos es el costo unitario, o sea, el costo de cada unidad. ¿Cuánto de variable hay en cada unidad y cuánto de fijo hay en cada unidad? Y allí la cosa cambia, porque fíjense ustedes, el costo variable unitario tiende a ser lo mismo, ¿sí? O sea, esos neumáticos que le pongo a un auto tiende a valer lo mismo el neumático que le pongo al auto número 10 que al auto número 100 dentro de mi producción. Después vamos a ver que a veces hay algunas consideraciones donde esto no es tan así, porque si compro mucha cantidad logro bajar los costos unitarios, pero bueno, en términos generales es así.
En consecuencia, si nosotros graficamos, el costo variable unitario, ¿ven? Es una constante, ¿sí? Es la parte de costo variable que hay en cada unidad, no el total, sino el que hay en cada unidad, y es el mismo, sea la primera unidad que produjo o la unidad número 10.000. En cambio, el costo fijo unitario, ¿sí?, es decreciente. ¿Por qué? Porque esa cantidad de costos fijos totales no es lo mismo repartirlas entre 10 unidades que repartirlas entre 10.000 unidades, ¿sí? Si las reparto entre 10, a cada una le toca una proporción más grande que si la reparto entre 10.000. En consecuencia, es decreciente. Bueno, es muy importante que tengamos en cuenta estas ideas, esta relación, porque la vamos a ver muchísimo a lo largo del curso. Presentado acá parece fácil, y bueno, no es muy difícil, pero lo tenemos que tener presente y muy en cuenta para muchísimos problemas que nosotros vamos a resolver a lo largo del curso. Bueno, vamos a seguir. Miren, y en esta diapositiva, este slide, lo que nosotros tenemos es una relación, ¿sí?, entre las dos clasificaciones que vimos antes. Directo e indirecto por un lado y variable y fijo por otro. ¿Ven? Está puesto acá asignación de costos al objeto de costos, directos e indirectos, por el lado de las columnas, y por el lado de las filas, costo variable y costo fijo. Esto es para tratar de mostrar que pueden existir las cuatro posibilidades. Por supuesto que lo más común es que el variable sea directo y que el fijo sea indirecto. O sea, lo más común es este cuadrante y este cuadrante. Pero los otros cuadrantes también son posibles, ¿eh? Entonces nosotros no tenemos que confundir, no tenemos que igualar costo directo a costo variable, porque como venimos diciendo puede haber distintas situaciones. Bueno, y acá hay algunos ejemplos. Vean ustedes, también trabajando sobre este caso del BMW, estas imágenes las he sacado del libro de Horgrin, o sea que esto está en el libro de Horgrin, ¿sí? Y vean ustedes, dice objeto de costos, el BMW producido, cada BMW que producimos. Costo variable directo, los neumáticos empleados en el ensamble del automóvil. Costo variable indirecto, acá está puesto la energía, ¿sí?, porque la energía se mide para toda la planta donde se ensamblan los productos. En consecuencia, la partecita de energía que le va a tocar a cada auto va a ser apropiada de manera indirecta, y va a ser variable porque si hago menos producción voy a necesitar menos energía. Por el lado de los fijos, vean ustedes aquí, tienen como directo, costos fijos directo, el sueldo del supervisor de la línea de ensamble de ese auto. ¿Ven? Hace unos instantes hablamos de que a veces el costo de la mano de obra del supervisor puede ser directo o indirecto. Dijimos que en general el supervisor es indirecto, pero son casos donde, por ejemplo, hay más de un tipo de auto, ¿sí? En este ejemplo que está presentando el autor, como lo único que se hace es este tipo de BMW, el supervisor es directo a este BMW. Está apropiado en forma directa a este objeto de costos. Y o sea, el supervisor está ligado directamente al ensamble de este auto, por eso es directo, ¿sí? Y acá los costos fijos indirectos está puesto para el arrendamiento de la planta, porque en esa planta no solamente se ensamblan este BMW, sino que se ensamblan algunos otros automóviles. En consecuencia, el arrendamiento va a ser fijo, porque no va a cambiar de acuerdo a la cantidad que se ensamblen, pero va a ser indirecto para este modelo, porque hay otros modelos que también se elaboran en esa planta. Bueno, esta es una tablita para mostrar que pueden existir los cuatro cuadrantes.
Los más comunes son variable y directo y fijo e indirecto, pero pueden haber otras alternativas. No hay que confundir unos con otros. Vamos a tratar de avanzar. ¿Dónde está? Bueno, acá la siguiente diapositiva. Acá nosotros tenemos una clasificación que se llama clasificación funcional, ¿sí? Esto se refiere a el propósito, el objetivo que se busca lograr con ese costo que estamos calculando, que estamos hallando. O sea, ¿qué función de la organización cumple ese costo? Y generalmente las funciones que nosotros tomamos en consideración son las de producción, podríamos llamar de operaciones para no quedarnos exclusivamente en la fabricación o por ahí pensar que solamente estamos pensando en producción, también sería en el caso de servicios, ¿sí? Producción, operaciones, se relaciona con lo que cuesta, los costos ligados a lo que nosotros le damos a nuestros clientes, los servicios o los productos que le vendemos a nuestros clientes. Producción. Y casi siempre tendremos también costos relacionados con la función de comercialización, ¿sí? Para lograr hacer las ventas, con la función de administración y con la función de finanzas. Esta es una clasificación funcional que es la clasificación que nosotros vemos en los estados de resultados, ¿sí? O sea, en un balance, por ejemplo, las normas contables nos dicen que nosotros tenemos que presentar los estados de resultados abiertos de acuerdo con estas funciones de costos. En las ventas tenemos por un lado, después restamos los costos de mercaderías o servicios vendidos, son estos costos de producción, hallamos un resultado bruto y después comercialización, administración, finanzas, puede haber algunos otros, resultados antes de impuestos, impuestos a las ganancias y resultado final. Esto, como dice acá también, es cómo se conforma un balance de publicación. Desde la perspectiva de costos, a este tipo de reporte nosotros le decimos que este es un costeo que está preparado sobre la base del costeo por absorción, ¿sí? O costeo integral, para diferenciarlo del costeo variable que se arma de otra manera. Pero esto lo vamos a ver en la próxima clase. Simplemente les señalo esto para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Esto, que es de la contabilidad financiera también, para nosotros es un estado de resultados armado, configurado de acuerdo con el modelo de costeo por absorción o costeo integral. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí. Acá, por ejemplo, que están los distintos, digamos, centros de costo, mercadería, comercialización, administración, etcétera. Supongamos que se dividen en sectores. Los sueldos del área de comercialización, del área de administración, ¿se separarían así, por cada centro de costo, o es un único costo? No, bueno, generalmente no, el área comercial ¿O es un único? puede tener más de un centro de costos, ¿sí? O sea, puede haber más de un centro de costos, ¿sí? Y los sueldos pueden estar, puede haber sueldos en comercialización, pueden haber sueldos para administración, puede haber sueldos para producción. De hecho, generalmente la información que se presenta en los balances para reflejar esto tiene un anexo, un cuadro complementario que está armado como una matriz. Entonces tenés las columnas que son las funciones, ¿sí? Acá están puestas como filas, pero en ese otro cuadro están puestos como columnas, y después tenés las filas que reflejan el tipo de costos de que se trata. Sueldos, cargas sociales, honorarios, amortizaciones, impuestos, servicios públicos, etc. Y cada uno de ellos los vas relacionando con la función que tienen, ¿sí?
sean de operaciones, de comercialización, de administración, de finanzas. Entonces, en el caso que vos preguntas sueldos, bueno, habrá sueldos de operaciones para el personal operativo, habrá sueldos relacionados con costos de comercialización, porque es la gente que está trabajando en el área de ventas o comercial. Los de administración estarán impactando en costos de administración, y los de finanzas en costos financieros, aunque en general en costos financieros se pone el costo de la financiación, los intereses, ¿no?, que se pagan. ¿Sí? Pero puede haber, sin duda, cada uno de los tipos de costos ubicados en cada una de estas funciones. Que esos tipos de costos son los que vienen ahora, ¿ven? Por su naturaleza. Materias primas, esta clasificación por su naturaleza tiene tres grandes grupos. Por un lado, las materias primas, materiales o insumos, después la mano de obra y los costos indirectos. Acá, ya para trabajar mejor con ello, le estamos haciendo un aditamento. ¿Ven? Ahí nosotros tenemos materia prima, materiales, insumos, son componentes o partes que le compramos o nos abastecemos de nuestros proveedores. Mano de obra, estamos acá ya separando y poniendo solo la mano de obra directa, ¿sí? Es decir, la que directamente se relaciona con la realización de los trabajos de producción o la prestación de servicios. ¿Por qué? Porque para los costos indirectos vamos a tener en estos costos indirectos algunos insumos de tipo indirectos. Recuerden lo que veíamos antes, y por ejemplo teníamos el caso de la energía eléctrica y no la aplicábamos de manera directa para cada producto. Las remuneraciones indirectas, que suele ser el personal más calificado, o sea, esos supervisores, esos gerentes, los ingenieros de planta. Y un aspecto muy importante aquí, que es la amortización o desvalorización del equipamiento utilizado en la producción. El nombre técnico correcto sería depreciación en lugar de amortización, pero como estamos muy acostumbrados a llamar amortización, bueno, acá dice amortización, pero técnicamente habría que decirle que es la depreciación. ¿Qué quiere decir la amortización? ¿Qué quiere decir la desvalorización del equipo utilizado en la producción? Quiere decir que nosotros, si tenemos una serie de equipos, ¿sí?, de maquinarias, de instalaciones que las vamos a usar para producir, y ese uso no se agota dentro de un año, ¿sí?, consideramos que esa amortización tiene que ser aplicada a la producción de acuerdo a alguna tasa, ¿sí?, que tengamos en consideración. Por ejemplo, muy frecuentemente es de acuerdo al tiempo. O sea, si nosotros tenemos una maquinaria que la vamos a utilizar durante 10 años, decimos que cada uno de esos 10 años tiene que llevar un décimo, ¿sí?, la décima parte del valor de esa maquinaria. Ese es el concepto de amortización. Hay otras formas de calcular la amortización, pero esa es la más común, ¿sí? Y esto tiene impacto sobre los costos indirectos, o sea, conforman una de las partes más importantes de los costos indirectos. Tengo una pregunta con el tema de amortización, Sí. porque con el tema de la inflación, porque está bien que el producto vos lo comprás en el año actual y va perdiendo valor porque se va usando, pero la inflación, si lo vendés, va a hacer que lo venda a la misma plata que cuando lo compraste o más caro. ¿Cómo se indica eso? Bueno, justamente ahí nosotros tenemos que utilizar alguna técnica para ajustar el precio de ese equipo, ¿sí? Si el equipo lo compramos en 100.000, ¿sí?, y la inflación fue del 100%, al cabo del año ese equipo deberíamos considerarlo como que vale 200.000, ¿sí? Porque si no, estamos dejándolo a un valor inferior al que tiene. Es decir, que nosotros la inflación la tenemos que meter, tenemos que ajustar el valor de esos equipos para reflejar el impacto inflacionario. A veces, Ahí la amortización sería cero. ¿cómo? Ahí la amortización sería cero. No, porque calcularíamos la amortización que corresponde al término ponele de un año. Te doy un ejemplo, ¿sí?
el equipo vale 100.000, ¿sí? Y nosotros decimos que lo vamos a usar durante 10 años y cada año le queremos asignar la 10ª parte. Vale 100.000 y cada año le asignamos 10.000. No hay inflación, o lo hacemos en dólares, ¿sí? Entonces son 100.000 de todo el equipo. Al cabo del primer año cargo 10.000, que es la 10ª parte. $10.000 o 10.000 pesos sin inflación. Pero estamos en pesos y hay inflación. La inflación fue del 100%. Entonces esos 100.000 originales, al cabo del año son 200.000, porque justo por inflación lo llevo a 200.000. Y lo que voy a tener que cargar entonces es la 10ª parte de 200.000, que son 20.000. Claro, entonces lo pensé mal, entonces te afecta más, no te ayuda. ¿En qué sentido te ayuda o te afecta? Claro, yo pensé que la amortización esa no la perdías porque vendías el producto a recuperar la venta del producto y la inflación, pero por lo que me explicaste se pierde eso. No, bueno, lo que vos tenés que tratar de que las cifras que calculés no estén distorsionadas. Porque si vos la amortización de un equipo en una época inflacionaria la dejás a los valores viejos, lo que estás haciendo es disminuyendo indebidamente los costos en los años siguientes, porque vas a estar cargando una cifra menor por un equipo que es mucho más caro. Si vos querés después, por ejemplo, reponer ese equipo, volvértelo a comprar, no lo vas a poder hacer porque estás tomando que el equipo vale menos de lo que realmente vale. Entonces, no sería una buena práctica dejarlo a valor histórico si hay inflación. Hay que ir ajustándolo. Perfecto, ahí entendí. ¿Se ve? Después nosotros vamos a ver algún ejemplo. Esto tiene su complicación, pero bueno, vamos a tratar de ver ejemplos lo más claro posible para ver de qué manera impactan estas cuestiones, ¿sí? O sea, el manejo de la inflación, de qué manera impacta en digamos, la performance de nuestra empresa, cómo nos puede perjudicar, en qué casos nos podría llegar a beneficiar, y lo vamos a analizar, ¿sí? Tengan en cuenta esto, el ejemplito que les di, o sea, para que se vea de manera muy sencilla. Si ese equipo es el mismo equipo, ¿sí? Pero hubo inflación, ¿y por qué lo voy a seguir tomando al precio histórico viejo de 100.000 si el equipo vale 200.000? Entonces tengo que ajustar su valor y cargar de acuerdo al valor ajustado la parte que le corresponde al periodo que estamos analizando. ¿Sí? Sí, lo entendí, gracias. Bueno, perfecto. Entonces, acá estamos en naturaleza de los costos, materia prima, mano de obra y costos indirectos. Vamos a seguir. Bueno, acá tenemos algo sobre lo cual ustedes van a trabajar en las próximas clases, en las reuniones prácticas, que son los estados de costos. Algunos de los estados de costos que vamos a considerar son estos. Y observen ustedes aquí, lo que nosotros estamos tratando de demostrar es cómo juega la ecuación de los costos partiendo de un momento inicial hasta el momento final. ¿Ven? Nosotros, por ejemplo, si nos posicionamos en un determinado periodo, podremos decir, bueno, al inicio de este periodo hay cierta cantidad de mercadería, ¿sí? Supongamos que en este caso son unidades, pero podrían ser pesos también, ¿sí? Existencia inicial de mercaderías, 100 pesos. Perdón, 100 unidades. Hay compras, ¿sí? Esto será lo que pasó, si estamos reflejando lo que ocurrió, o lo que va a ocurrir si estamos haciendo una proyección. Compras por 5.000 y lo que nos queda al final de este periodo son 200. Existencia final de mercadería dice 200. Con lo cual, esto significa que durante el periodo habré vendido 4.900. ¿Ven? 100 que tenía, 5.000 que compro, me da 5.100. Si me quedan 200 al final, quiere decir que vendí 4.900.
Esta es una ecuación con la cual armamos, o a partir de ella podemos armar estados de costos para actividades comerciales, porque no he transformado la mercadería. Tal como la compré, la he vendido. O quizás en algún caso en actividades comerciales se le hace alguna pequeña transformación, que puede ser quizás algún fraccionamiento o algún empaquetado, pero no hay transformaciones significativas. Entonces es importante tener en cuenta esta ecuación, ¿sí? con la cual armamos los estados de costos. Existencia inicial de mercaderías más compras menos existencia final es igual a costo de mercadería vendida. O, haciendo un pasaje algebraico, ustedes podrían decir existencia inicial de mercaderías más compras es igual al costo de la mercadería vendida más la existencia final. Eso sería pasar existencia final de este término de la igualdad a este otro. Como está en menos, pasaría sumando. Entonces, para decirlo de otra manera, lo que tenía al principio más lo que compro en un periodo tiene que ser igual a lo que vendí durante ese periodo y lo que me está quedando al final del periodo. Las existencias son niveles de inventarios en cada momento. Es lo que tengo en stock al inicio y lo que tengo en stock al final de este periodo. Son activos en el balance, es lo que tengo. Los costos son resultados y forman parte del estado de resultados, porque ya no son más activos, ya no lo tengo, ¿sí? Pero tampoco son pérdidas, son costos porque los voy a hacer jugar contra los ingresos que me generan las ventas, porque no es que la mercadería la perdí, sino que la vendí. Entonces este costo va a estar relacionado con el monto de ventas que veíamos antes. Recuerdan ustedes, en el estado anterior decíamos ventas menos costo de ventas. Y forma parte del estado de resultado. Con lo cual, si hiciéramos una especie de ciclo, ¿sí?, de las mercaderías, nosotros tendríamos que las mercaderías son de nuestros proveedores, nosotros se las compramos, ingresan a nuestra empresa, ahí son activos, son inventarios, y los inventarios son activos en el balance, y cuando las vendemos, lo que vendemos pasa al estado de resultados como costo de las ventas que he realizado. Se supone que los ingresos que voy a recibir por las ventas son superiores a los costos y ahí voy a tener una ganancia bruta. Esto entonces en cuanto a una actividad comercial que es bastante sencillo. Ahora, si nosotros estamos en producción, ¿sí?, se sigue la misma lógica, pero se hace un poco más complejo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en producción nosotros vamos a tener las materias primas o las partes o los componentes que nosotros le compramos a nuestros proveedores y que las vamos a transformar, ¿sí?, las vamos a procesar para que sean finalmente productos terminados. ¿Ven? Tenemos materia prima, tenemos el procesamiento de esa materia prima y finalmente tenemos el producto terminado. El ciclo es más complejo que en la actividad comercial donde no hay transformación o la transformación es mínima. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos una existencia inicial de materia prima de 100. Acá también podemos trabajar, digamos, con unidades o con pesos, ¿sí? El trabajar con unidades es un poco más complejo por cuestiones que vamos a ir viendo a lo largo del curso, pero acá supongamos entonces que estos son pesos. Entonces tenemos existencia inicial de materias primas 100, la compra del periodo son 2000 y la existencia final que tengo son 200. Eso quiere decir que hay 1900 que ya no lo tengo más dentro de mi stock de materia prima, pero eso no significa que lo haya vendido a un cliente, sino lo que significa que esa materia prima, que no la tengo más dentro de mi stock de materia prima, la he pasado al proceso productivo. ¿Ven? Estos 1900 es materia prima transferida que pasó de mi stock de materia prima a la producción. Entró en producción y está impactando dentro de los valores de los productos en proceso. Para los productos en proceso hago un razonamiento similar.
tengo una existencia inicial de productos en proceso, o sea, son aquellas unidades que todavía no las he terminado, están en curso de elaboración, y durante un periodo hago una determinada producción que implica que he transferido materias primas del stock de materias primas al proceso productivo, he cargado trabajo de mis operarios para transformar esas materias primas o insumos o partes, y he cargado también costos indirectos por las operaciones. Con lo cual, perdón, me escapé. Con lo cual, yo tengo materias primas transferidas, supongamos que son 1.900 pesos, mano de obra 3.000, 5.400 de costos indirectos, me da 10.300. Esto sería el costo de la producción procesada en el periodo. Estos también son unidades, pero la cuestión de las unidades acá tiene alguna complejidad adicional porque se empieza a complicar si hay producción de distintos tipos de productos, y también tiene importancia el grado de avance, porque no es lo mismo tener una unidad producida en un 50% que en un 80%. Entonces, al momento de hacer un corte y valorizarlo, esto va a cambiar, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, una existencia inicial de productos en proceso, la producción procesada durante el periodo, y que tenemos lo que nos queda en elaboración, que todavía no está terminado, y la producción terminada. Entonces, esta producción terminada no significa tampoco aquí que se la hemos vendido ya la tenemos colocada con los clientes. Solamente en algunos casos, en algunas actividades, podemos tener una situación donde apenas terminamos la producción, esa producción se la entregamos al cliente, porque son algunos casos especiales donde, bueno, estamos trabajando sobre órdenes de trabajo específicas que nos dan los clientes. Pero lo usual es que pase a stock. Imaginen ustedes en el ejemplo de los autos, ¿no? Acá en materias primas teníamos los neumáticos y muchos más componentes de los autos. En el proceso de producción tenemos el ensamblado de esos autos, donde en el proceso de ensamblado entran esos neumáticos, muchos otros insumos, y ahí se le agregan otros costos relacionados con el trabajo de la gente y los costos indirectos. Al momento de hacer un corte, habrá algunos autos que todavía no están totalmente ensamblados, están en proceso, y habrá algunos que ya se terminaron de ensamblar. Que se terminaron de ensamblar los autos no significa que ya se hayan entregado a las concesionarias, sino que los tenemos en el stock nuestro, ¿sí? Bueno, ¿y qué refleja ese stock de productos terminados, o cómo se refleja ese stock de productos terminados? Se refleja aquí en un inventario de productos terminados. Esta parte de este ciclo sería similar a ¿no? Al de la comercialización, porque ya estamos con productos terminados. Entonces tendremos la existencia inicial de productos terminados, la producción que se terminó en el periodo, ven que sale de acá y entra acá, la existencia final de los productos terminados, o sea que todavía no se lo hemos vendido a los clientes, y el costo de la producción vendida, que corresponde a los productos que nosotros ya hemos entregado a nuestros clientes. Entonces aquí ven este ciclo en las actividades de producción tiene estas tres etapas. Y si ustedes lo quieren reflejar o ver de qué manera se ven en los reportes contables, bueno, lo que nosotros podemos señalar es que, como decimos, lo que todavía nos entregó a los clientes es un activo, ¿sí? Lo tenemos dentro de nuestro rubro de bienes de cambio, ¿sí? Entonces, en bienes de cambio, ¿qué habrá? Y bueno, es la materia prima que nos quedó en existencia al final del periodo sin cargarla al proceso productivo, los 200. Son los productos que están en proceso de elaboración, que todavía no se terminaron, son los 600. Y es la existencia final de los productos terminados que todavía no se vendieron, que es 7.000. Eso da 13.200, y en los costos de la producción vendida, ¿qué estará? Y estará esto, que es lo que se vendió. O sea, el cuadro de resultados irá este valor, el costo de la producción vendida.
¿Se llegó a ver? Sí, sí, se ve. Sí. Bueno, esto está puesto acá de manera simple, ¿sí? Todo el ciclo y cómo va impactando en los distintos momentos. Después, obviamente, hay una cantidad bastante importante de cuestiones que le agregan complejidad a esto. Muchas cuestiones que le agregan complejidad. Pero en esta etapa del curso, en este momento, nosotros tenemos que tener en claro cuál es el esqueleto, ¿sí? Y después le vamos a ir poniendo distintos componentes, ¿sí? Que van a apuntar a resolver o tratar de reflejar distintas situaciones, ¿no? que hay con todo esto. Algunas se las señalé, ¿no? Por ejemplo, les hablé del grado de avance en el caso de productos en proceso, de las distintos componentes que hay para lo que se refiere a materias primas o partes que conforman un producto. Y les voy a señalar también algo, ahora no está en la presentación, pero se los voy a decir, relacionado con los criterios o los métodos de evaluación de inventario permanente, ¿sí? Es decir, nosotros acá decíamos, bueno, estos podrían ser unidades o podrían ser pesos. Lo que mostramos acá. ¿Yo le puedo hacer una pregunta? Sí. Al final del periodo, o sea, estamos dando por sentado que una unidad de materia prima, después de pasar por el proceso de producción, termina siendo una unidad de un producto, ¿no? O sea que con una sola materia prima hacemos un solo producto. Acá velo como pesos, como plata, ¿sí? No como unidades. Velo como plata. Puede ser una, o 10, o 100, o 20 unidades de materia prima ligadas a productos que pueden ser 3, 4, 5, o 10, o 20. Velo como plata mejor para evitar confusión. Bueno. En la práctica, lo que hay es que cada línea de estas tiene una cantidad de unidades y un precio, y un valor, ¿sí? Acá está puesto así para simplificar y ver cómo es el ciclo, pero cada carga de dato que hay acá, cada dato que aparece acá va a tener una magnitud física y va a tener una magnitud monetaria. Para no complicar, porque acá lo que quiero mostrar es el ciclo, ¿sí? Tomemos que estos son unidades monetarias y que van fluyendo, ¿sí? Por aquí. Pero en la práctica, estos 100, ¿sí? Son 100 pesos que pueden ser 100 unidades de un peso, o 50 unidades de 2 pesos, o 10 unidades de un valor y 30 de otro valor. Perfecto, gracias. Sí, bueno. Entonces eso es lo que les decía. La pregunta que vos hacés nos lleva a este otro punto que les quiero señalar, y es qué métodos de evaluación de inventario permanente vamos a utilizar, ¿sí? Cuando decimos métodos de evaluación de inventario permanente es qué valor le asignamos a, vamos a verlo en materia prima que es más sencillo, ¿sí? Más simple de entender. ¿Qué valor o en producto, en una comercial, pero aplica para todo? Pero veámoslo en la parte comercial. ¿Qué valor le asignamos a cada mercadería que tengo, cada unidad de producto que tengo, cuando los productos que he ido comprando a lo largo del tiempo tienen distinto valor? Acá pueden jugar varios factores, entre ellos la inflación, ¿sí? Es decir, compré 10 unidades el mes pasado y pagué $1 cada una, ¿sí? Pero ahora compré otras 10 unidades y no era $1, era $1.50, $1.20. ¿Cómo esas situaciones, ¿sí? Donde el precio, ¿sí? De cada componente, en este caso de cada mercadería, de cada unidad, va cambiando? ¿Llevo todo el costo de reposición del día que lo hago? Bueno, ahora vamos a hablar del costo de reposición, claro, esa es una forma de valorizarlo. Lo que impacta en estas variaciones de valores, ¿sí? De costos, no solo es la inflación, o sea, la inflación desde luego que impacta,
pero también a veces hay cambios de precios relativos sin que macroeconómicamente haya inflación, ¿sí? ¿Por qué? Porque alguna materia prima puede cambiar de precio de unos meses a otros meses, y algún insumo puede tener otro valor y no deberse solo a la inflación, sino a un cambio relativo de precios. Por ejemplo, supongamos que estamos haciendo, para separar la inflación, en dólares, ¿no? Estamos pensando, haciendo una contabilidad o un cálculo de costos en dólares. Bueno, si ustedes miran los valores de dólares de las materias primas ligadas al agro, durante estos últimos 7 meses han tenido un aumento importante. Entonces ha habido una variación dentro del precio de esos insumos que no es derivado de un proceso inflacionario macroeconómico, sino que por algunas condiciones de mercado, de oferta y demanda o alguna otra situación, ese precio cambió. Quiere decir que los cambios de precio no son solo por inflación, pero también son por inflación. Se puede haber un conjunto de factores. Entonces nosotros nos tenemos que poner a pensar cómo manejamos esto, o sea, cómo vamos a asignarle valor a las mercaderías que vendemos o las mercaderías que nos quedan en stock, ¿sí? Nosotros sabemos el valor que tenían asignadas las mercaderías que estaban al inicio, sabemos lo que nos costaron las compras, y si estos valores no son los mismos, porque si el valor unitario es lo mismo entre la existencia inicial y la compra, no tengo mucho problema porque lo aplico igual ese valor unitario para la final y el costo, pero si no son lo mismo, tengo que establecer alguna regla para poder decir, bueno, las unidades que están al final valen 5 y las del costo les asigno un valor de 4 dentro de las que tenía en stock y las que compré. Entonces ahí hay reglas para valorizar esto. La regla más común es primero entrado, primero salido, ¿sí? ¿Qué quiere decir primero entrado, primero salido? Quiere decir que el precio de la unidad más antigua es el precio que le asigno a la primera unidad que sale. En este caso, nosotros tendríamos que decir que estas 100 unidades que habían al inicio van a indicarnos los precios de las primeras 100 unidades que vendí durante el periodo. Y las otras 4.800 van a ser de acuerdo a los precios que pagué por las compras, quedándonos las últimas 200 en stock valorizadas a los últimos precios que pagué por ellas, que me costaron ellas. Primero entrado, primero salido. Lo más viejo es lo que se va primero. Este es el criterio más tradicional, convencional, es el criterio que piden las normas fiscales, y ahora vamos a tratar de darnos cuenta por qué lo piden las normas fiscales. Contra esto nosotros podríamos usar el criterio de último entrado, primero salido. ¿Qué quiere decir último entrado, primero salido? Bueno, lo primero que va a salir va a tener el precio del último que entró. ¿Cómo sería en este caso? Bueno, estas 4.900 unidades que vendí van a estar al precio de las últimas compras que fueron estas, ¿sí? De 5.000, al mismo valor que estas 5.000 que entraron. Y las 200 que me quedaron en stock, va a haber 100 a este valor de las compras del periodo y 100 al costo inicial que había al inicio de esa materia prima o de esa mercadería, ¿sí? Último entrado, primero salido. ¿Qué efectos les parece que puede generar trabajar de esta manera? De una manera, el FIFO, o primero entrado, primero salido en un caso, y último entrado, primero salido en el otro. ¿Qué impactos puede tener? A ver qué se les... Con PEPS quedaría valorado al precio último conseguido, y con último salido sería al revés, te quedarías con el valor inicial de la mercadería. A ver, no llegué a oírlo bien, repetilo, por favor. Que con primero entrado, primero salido, te quedarías con el último valor de la última valorización que tenés con la mercadería comprada. Sí. Y con el otro te quedarías con el mismo valor de siempre. O un valor más antiguo, sí.
Es decir, en el primer caso, primero entrado, primero salido, el stock, el inventario, lo que queda en stock, tiene los últimos valores. Y el costo lleva los valores más antiguos. Y al revés, en el caso de último entrado, primero salido. ¿Sí? Porque lo que queda en stock te va a quedar con un valor más viejo, más antiguo que lo que has vendido. ¿Qué impacto provoca uno y otro en los resultados, asumiendo que los precios aumentaron? Perdón, profe, a ver si entendí bien. Lo primero entrado, primero salido, sería como que llegás a cubrir tus costos de compra, sería, ¿no? No tiene... No tiene nada que ver. No tiene que ver con eso, ¿no? A ver si... Ok. Si ¿Puedes dejo el repetir de costo, vuelta, por favor? Sí. Ahora les voy a ver primero si- salido y segundo, porque ahí me perdí. Voy a tratar de compartir otra página. A ver, un pequeño Excel. ¿Lo están viendo? De esa forma, perdón, Sí. puede ser que si lo haces en el último entrado, primero salido, estás asumiendo el costo más alto, por lo tanto a tus ventas le estás restando una parte importante por el costo de adquisición y Paga menos estarías impuestos. pagando menos impuestos. Claro. Último entrado, primero salido, pagas menos impuestos, exactamente. Por eso no está permitido. Sí, es así. Vamos a tratar de hacer un pequeño ejemplo que se ve enseguida. Precio. Ahí, ¿qué habíamos puesto? Existencia inicial había 200, compras 5.000, ¿sí? Y después había existencia final. Inicial 100. Inicial era 100. Compra 5.000, existencia final menos 200. 100. Existencia final menos 200 y costo ventas que te quedaban entonces 4.900, ¿no? Bueno, supongamos que las 100 están a 2 pesos, ¿no? Y las 5.000 las compro a 3 pesos. Vamos a hacerlo bien sencillo. El stock inicial entonces valía 200 y las compras fueron de 15.000. Bueno, como no es el mismo precio, yo ahora tengo que ver de qué manera apropio, pongámoslo así, con signo negativo, si hacemos una suma algebraica de 0. De qué manera apropio esto, ¿no? Estas 5.100, ¿sí? Con respecto a estas. Bueno, acá me preguntan qué significa tener 200. 200 negativo es por la ecuación que estamos viendo antes, pero vamos a hacerlo distinto, entonces vamos a ponerlo todo positivo. Entonces, vamos a poner así, mira. 5.100, hacemos álgebra. De un lado tenemos 5.100, que es igual a esta 5.100. ¿Ven? Esto entonces es lo que hay al inicio más lo que compro, suma 5.100. Y eso tiene que ser igual a lo que tengo al final sin vender y lo que vendí, que también da 5.100. ¿Sí? Acá hay un signo igual, 5.100 es igual a 5.100. Y lo de menos es pasaje de término. ¿Sí? ¿Se llega a ver? Sí, clarísimo. Bueno, entonces vamos a seguir. Bueno, entonces nosotros tenemos esto, tenemos esta situación y tenemos que ver cómo asignamos, cómo apropiamos esto, ¿no? Entonces vamos a ver si nosotros ahora decimos, bueno, yo utilizo primero entrado
¿sí? Primero salido, ¿sí? FIFO en inglés, PEPS en español. Entonces, si trabajo de esa manera, primero entrado, primero salido, ¿cómo voy a valorizar, bueno, por ejemplo, las 200 unidades que me quedan al final? ¿A qué precio? Al de 3, porque El de es el 3. remanente. El último remanente. Perfecto. Voy a poner a 3. ¿Y a qué precio voy a poner estas 4.900? ¿A 2? Sí, ¿cuántas voy a poner a 2? 100, ¿no? 100 a 2. Y lo demás a 3. Vamos a ponerlo. Y voy a poner, bueno, acá no haría falta poner esto, y acá voy a poner, ¿y acá cuántas van a ser? 100 van a ser a 2, y después, ¿qué me va a quedar? 4.800 a 3. 4.800 a 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a tener? Mi existencia final va a valer 600. ¿Sí? Pongámoslo un poquito así, está más claro. Mi existencia final va a valer 600. Y el costo, entonces, que yo he atribuido a las ventas, a la mercadería vendida, va a ser la suma de estos dos. O sea, a ver si entendí. Ahí está separando está poniendo las 100 unidades a 2 porque son las 100 unidades que ya tenías de antes y no la tuviste que comprar con el último precio. Exacto, porque es primero entrado, primero salido. Nosotros teníamos 5.100 unidades, ¿sí? Entonces yo digo, de esas 5.000 unidades, 100 estaban al principio y 5.000 las compré, ¿sí? Entonces, como primero entrado, primero salido, estas primeras 100 son las que vendo, ¿sí? Entonces, por eso las pongo acá primero entre las que vendí. Vendí 100 que valían 2 y vendí 4.800 que valían 3. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Fíjense ustedes que es 4.600, 14.600 más 600 da 5.200, que es esta suma. ¿Ven? La igualdad la mantenemos. Entonces, en primero entrado, primero salido, ¿qué va a pasar? Tengo el stock valuado en el activo a 600 y en el cuadro de resultados tengo costos de ventas por 14.600. La ganancia va a ser la diferencia entre el valor de venta, que no está puesto acá, el que fuere, menos 14.600. Primero entrado, primero salido. Ahora pensemos si lo que nosotros tenemos es último entrado, primero salido. Entonces ahí, en ese caso, ¿cómo va a ser? Todas con el precio de 3 pesos. ¿Cómo? Todas las 4.900 van con el precio de 3 pesos. ¿Puede ser? Exactamente. Los 4.900, ¿sí? Van a ir con el, repitámoslo acá, 4.900, van a ir, vamos a ponerlo abajo, vamos a poner acá, 4.900 van a ir con el precio de 3 pesos. Entonces, el costo va a ser 14.700. ¿Sí? ¿Y el stock cómo me va a quedar? ¿100 a 3 pesos y 100 a 2 pesos? Exactamente, 100 a 2 pesos y 100 a 3 pesos.
Vean ustedes entonces lo que ocurre aquí. En este esquema, nosotros hemos tenido lo siguiente. El inventario nos quedó valuado a 500, ¿sí?, en lugar de 600. Y el costo, ¿sí?, quedó a 14.700 en lugar de 14.600. Como el inventario quedó valuado más bajo, ¿sí?, significa que la pérdida fue mayor, o sea, lo que cargué a costo fue más grande, ¿sí? 14.700 es más que 14.600. Son 100 pesos que o los tengo en el activo o los tengo dentro de los costos. Primero entrado, primero salido, como los precios aumentaron, dio un resultado más alto, ¿sí? Al tener menos costos significa que tiene más ganancia, si suponemos que la ganancia no es constante, no, perdón, que la venta es constante. El resultado lo hacemos venta menos costo. Venta es siempre lo mismo. Si resto un valor menor, como es este caso, tengo una ganancia mayor, ¿sí? Entonces este dio más ganancia y este da menos ganancia. Bueno, cuando Claro, y el único incentivo que podés tener al tener menos ganancia es lo que explicó el compañero, el tema de impuestos, porque si no, no habría otra razón por la cual usarías el webs. Bueno, el webs lo podés usar claro, justamente para tratar de reflejar un resultado más real, ¿sí? Porque estás considerando en el costo los precios más actuales, ¿sí? Y a su vez tenés menos ganancia. Ese es el propósito por el cual se utiliza webs. Y como si hay un proceso inflacionario te da menos ganancia, webs no está permitido. No está permitido fiscalmente. Ok. Bueno, y veamos... ¿Vamos a trabajar siempre con PEPs entonces? No, vamos a trabajar con PEPs, webs y hay alguno más. Vamos a poner otro. Vamos a poner precio promedio ponderado. Precio promedio ponderado. Precio promedio ponderado. El precio promedio ponderado quiere decir que si uno tiene más de un precio, tiene que calcular el precio promedio, ¿sí? En este caso tenemos un precio de 2 y un precio de 3. Parecería que el precio promedio es 2,5, pero no es correcto. ¿Por qué? Porque hay que ponderar que hay solo 100 unidades a 2 y en cambio hay 5.000 unidades a 3. Por eso interviene lo de la ponderación, ¿no? Y el precio promedio ponderado, entonces se calcula en cada ocasión que hay una entrada, hay un aumento en el nivel de stock, ¿sí? Entonces, en este punto el precio promedio era 2, ¿sí? Pero cuando entran 5.000 unidades a 3, nosotros tenemos que hallar el precio promedio de estas unidades. Para hallar el precio promedio haremos 200, 15.100, ¿sí? Y lo vamos a dividir por las 5.100 unidades. 5.100 unidades. Entonces el precio promedio, vamos a sumar acá. Vamos a poner, acá eran 100 unidades, ¿no? Y acá eran 5.000 unidades, ¿sí? Sumamos, hallamos el precio promedio. Vamos a hallar el precio promedio, ahora lo vamos a hacer simplemente dividiendo. Dividiendo 15.200 dividido 5.100. El precio promedio es 2,98. No llega a ser 3 porque están jugando las 100 unidades que estaban a un precio menor, ¿sí? Este es el precio promedio ponderado. Este precio promedio ponderado se calcula cada vez que hay una entrada y es el precio que nos sirve
para todas las salidas o lo que queda en stock. Entonces voy a usar ese precio para las 200 unidades que hay en stock y las 4.900 que hemos vendido, ¿sí? Entonces, ¿ven? 15.200. Vamos a sacarle todos los decimales. ¿Ven cómo llegó a los 15.200? Es el valor de entrada de los dos, ¿no? Bueno, calculé el precio promedio y usé ese precio promedio ponderado para valorizar lo que vendí y valorizar también lo que me quedó en stock. Esta es la metodología del precio promedio ponderado. Alguien de ustedes mencionó antes también costo de reposición, ¿sí? Costo de reposición, si estamos en un área comercial o para las materias primas, si estamos considerando la fabricación, nosotros podríamos calcular costo de refabricación. Perdón, profesor. El precio promedio ponderado, ¿para qué se utiliza habitualmente más que nada? Para lo mismo. Para... Son métodos alternativos para evaluar inventario permanente. Ok. Bien. Son métodos alternativos. Está bien. Entonces, si nosotros usamos costo de reposición, ¿sí? Bueno, ¿cuál sería el costo de reposición en este caso? 3. Claro, parecería que va a ser 3, porque en definitiva es el último valor que compré. En consecuencia, mi costo de reposición sería 3. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Bueno, tendría una existencia final de 200, ¿sí? Y eran las 4.900 que vendí. Considero el costo de reposición en 3, y esto me da que el stock vale 600 y la venta vale 14.700. ¿Qué ha pasado acá? No me da 15.200, me da 15.300, me da un valor distinto. ¿Por qué? Porque llegaste a las primeras existencias a 3, al valor de 3. Exactamente, porque las 200 unidades que tenía al principio las he valorizado al costo de reposición y me han dado un beneficio de 100, ¿sí? Ese beneficio habrá que ver si es real, porque probablemente sea una cuestión de inflación, ¿sí? Pero bueno, ahí tendré en realidad una ganancia, porque en lugar de que estos valgan 500, van a valer 600. Ganancia por tenencia. Exactamente, ganancia por tenencia. Así es. Contablemente le damos ese nombre, ganancia por tenencia. Pero, insisto, puede ser consecuencia de inflación o puede ser que realmente la mercadería valga más después de segregar el problema inflacionario. Pero digamos, quedémonos con la idea de que es una ganancia por tenencia y está. Bueno, el costo de reposición entonces, ¿qué quiere decir? Dejamos lo que vendemos a lo que nos cuesta en el momento final cada unidad, ¿sí? Y lo que nos queda en stock también está valorizado a ese mismo valor. Es lo que nos costaría comprar en ese momento esas unidades. Por eso es reposición. Bueno, hay otro método que es identificación específica. Les decía que hay otro método que se llama de identificación específica, que eso es asignarle el valor que tuvo a cada unidad, porque cada una de ellas está identificada de manera particular. Es algo que se utiliza
especiales cuando se trata de materia prima o productos que son únicos, digamos. Entonces, bueno, trabajo siempre para esa unidad específicamente con ese valor. No tiene mucha relevancia para lo que estamos mostrando. Lo que estamos mostrando aquí tiene estas técnicas principales. Último entrado, perdón, primero entrado, primero salido, último entrado, primero salido, precio promedio ponderado y costo de reposición. En amarillo entonces puse el valor de la existencia final, ¿sí? Y en gris el valor de los costos para cada caso. Profe, consulta, ¿esto podría utilizarse en parcial pidiendo que hagamos comparación entre los 4 métodos? ¿Cuál sería más beneficioso para un estado de resultado? Y sí, tenés que dar, deberías saber o poder reconocer en qué caso uno te da un mejor resultado que otro. Sí, así es. Bueno, ¿qué quieren que haga con este Excel que lo armé medio apurado acá? Si lo puede pasar al grupo de WhatsApp, mejor. Dale. O subirlo al campus. No, porque lo pongo en el grupo de WhatsApp porque es algo muy... Ah, perfecto. Gracias. Lo hicimos medio así mientras explicábamos el tema. Así que lo pongo en el grupo de WhatsApp. Igual, profe, esto durante las prácticas lo vamos a estar viendo, ¿no? Sí, así es. Ah, perfecto, gracias. Perfecto, sí. Bueno, entonces, listo, los voy a subir cuando terminamos la reunión de hoy al grupo de WhatsApp. Si desean hacerme alguna pregunta, adelante. Si no, bueno. La grabación de la clase, profe, ¿dónde la sube? Y la subo a YouTube, ¿no? La subo mañana. Perfecto. ¿Sí? Así, Sí, muy bien. Hoy descanso un poco. No, tranquilo. Bueno. Entonces, quedamos así. ¿Desean hacerme alguna pregunta? Si no, ya concluimos. Perdón, profe, de vuelta a que es costo de reposición. ¿Es siempre el precio unitario de la última compra hecha para reponer, no? No es última compra, es costo de reposición. Puede haber diferencias con la última compra, porque suponete que vos tenés compras hechas hace 5 meses. El costo de reposición hoy puede no ser el mismo valor que hace 5 meses. Ah, claro, o sea, sin importar la última compra. Siempre el precio más actual. Exacto. Reposición no importa la última compra, sino el valor del momento. Es lo que me cuesta, digamos, comprarlo de vuelta en el momento ese. En el momento, exactamente. Es lo que vale la mercadería que tenés en stock o la que vale que vendí. ¿Sí? Tomás el valor en ese momento que estás haciendo la evaluación. Está bien. Bueno. ¿Quedamos así entonces? Sí, profe, gracias. No, listo, profe, gracias. Buenas noches. Que anden muy bien, buenas noches. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.